Con política económica, ahí les puse principalmente para que fuera más fácil, fiscal y monetaria. Eventualmente también podría ser una de tipo comercial, pero creo que para este curso es más relevante que manejen el impacto que pueda tener en decisiones de tipo política, fiscal y monetaria. ¿Cuáles son las 4 áreas? Sí, Eso pensado desde el punto de vista de que esas variables externas afecten la economía del país, de Chile en este caso. Desde ese punto de vista, o modificaciones que haga Chile hacia el exterior. Les voy a explicar una cosita. Yo sé que no lo puse de manera precisa en el desarrollo de la pregunta, pero evidentemente me referí a situación local, primero por el acceso a la información. Es más, que un grado de dificultad mayor si yo les digo analicen lo que pasa de afuera hacia el resto del mundo, porque no van a saber dónde buscar. Y seguramente van a llegar con noticias, que no quiero que hagan un análisis periodístico, por el contrario, quiero que analicen desde el punto de vista lo más técnico y profesional posible. Entonces, mira lo que les voy a contestar al respecto para que me entiendan. Lo que yo estoy diciendo es que hay 4 áreas que son herramientas de política. ¿Cuáles son las herramientas de política? Si es fiscal, claramente puede ser asociado al gasto o puede estar asociado a los impuestos, ¿no es cierto? Si son precios, pueden ser precios domésticos o precios internacionales, a veces son perturbaciones que pasan afuera, como porcentaje o posibilidades de riesgo. Pueden ser shocks o perturbaciones de distinta índole. Por ejemplo, ruidos que ya venimos escuchando hace rato, ruidos regionales porque las macroeconomías de nuestros vecinos están complicadas, ruidos asociados al acuerdo entre Estados Unidos y China que repercuten a nivel internacional, ruidos asociados al Brexit que ya nos tienen agotados hace como 2 o 3 años, que sigue esta cuestión expandida y que no llega a una solución definitiva, perturbaciones que pueden estar asociadas a conflictos temporales en alguna parte que gatillen ciertos elementos de contención en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de análisis del sector externo. Y el cuarto tiene que ver con cambios o modificaciones en el Tratado de Libre Comercio, modernizaciones, actualizaciones, lo que ustedes puedan identificar si es que eventualmente ha habido alguna o detectan alguna que podría eventualmente convertirse en un riesgo. Por lo tanto, el trabajo tiene que ver con identificar dentro de estos 4 elementos o grupos de variables cuáles representan riesgo. Después hay que identificar con claridad el canal de propagación, porque es distinto. Si el riesgo es por cambio de política monetaria en Estados Unidos, evidentemente que el canal de propagación va a ser financiero y no va a ser productivo o de transacciones, ¿ya? Si es un canal financiero, hay que entender por dónde. Inversiones internacionales, financiamiento, retorno, ¿dónde me pega esto fuerte? Después de que reconozco el canal, identifico la herramienta. Digo, ok, reconozco, por ejemplo, que el canal de propagación es mercado capitales. Si es mercado capitales, ¿qué herramientas utilizo? Rendimiento de activos de inversión, exposición de deuda, carteras en el fondo diversificadas a un volumen de mayor o menor apetito por riesgo, ajustes respecto de las decisiones de tipo de inversión, asociando el ejemplo que les estoy dando. Y finalmente, medidas de mitigación. ¿Qué es la mitigación? ¿Cuáles son las medidas que me permiten poner un colchoncito a este riesgo? Entonces, lo que yo les estoy haciendo es construir, por eso que no les va a servir de mucho, digamos, identificar noticias y replicarlas, porque la noticia va a ser un relato, un escenario, y acá lo que estamos mostrando, estamos diciendo, mira, estoy identificando la posibilidad de un cierto riesgo, que puede generar algún movimiento, cambio de herramientas de decisión económica, y quiero entender cómo va a afectar esto a este sector externo que estoy analizando, que puede ser a través del comercio internacional, del pago neto a factores, de la compra de servicios, de las transferencias, de los volúmenes de inversión que entran o salen del país, de los volúmenes de pago de intereses que entran o salen del país. O sea, ustedes van a tener que hacer esa asociación respecto de las variables que identifiquen. Yo les voy a ser súper honesta, a mí me basta que identifiquen una, pero que hagan el análisis súper bien desarrollado.
No quiero que me cuenten la historia del firmamento, de hecho creo que en este les puse una extensión más cortita. Creo que les puse 6 hojas. No, 8, no lo corregí. Si es 8, tampoco no quiero que me cuenten que se embalen viendo todo. Decidan una, pero que la una, exacto, identifican un elemento de riesgo. Una variable de riesgo. ¿Sí? Exactamente, por eso les decía, observen estos 4 parámetros. Y esos 4 parámetros les van a permitir hacer como una observación, identificar dónde está y hacer en el fondo el análisis lo más profundo posible, ¿ya? Con elementos de análisis teórico, con estructura de política, con medición de impacto, con canal de propagación, con seguimiento, con posiblemente una dirección de la política y qué efectos podría tener. O sea, quiero que me cuenten un poquito, que me digan, profe, mira, estoy usando las herramientas que he ido acumulando en la formación del análisis económico, estoy mirando que tengo la capacidad de detectar dónde pueden haber riesgos específicos y quiero entender cómo voy haciendo los eslabones de cadena para generar un análisis de impacto macroeconómico con economía abierta. ¿Se fijan? Entonces la conclusión va a tener que ser coherente, ¿cierto?, con el riesgo que identifiqué. Ahora, como son 4 áreas distintas de análisis, las posibilidades de riesgo pueden ser súper amplias. Por eso yo me estoy esperando, y esto se los advierto al tiro, estoy esperando que los trabajos sean lo más heterogéneos posible. Si me llegan todos con la misma análisis, el castigo va a ser parejo. Entonces, justamente les di 4 en el fondo áreas para que puedan ir mirando, se metan, investiguen un poquito, lean. Hay un montón de informes que levantan este tipo de cuestiones. Informes domésticos como externos. Por ejemplo, si uno se quiere meter en temas financieros, les digo al tiro fuentes de información. Fondo Monetario Internacional, BIS, Bank of International Settlements. En el fondo también está el Eurostat, el fondo de los que calculan estadísticas para la zona euro, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Mundial, el Banco, por ejemplo, Central de Inglaterra. Ese banco tiene una capacidad de visión respecto a los movimientos monetarios súper significativos. Todos ellos sacan informes y reportes súper actualizados, súper precisos, súper metódicos. Fuentes de información infinita, el Banco Central de acá también, y todas las unidades que podrían eventualmente levantar ciertas investigaciones, la Comisión de Mercados Financieros, por ejemplo, si es financiero el tema. Si es comercial y si es de transacciones, la OMC, de todas maneras, la Organización Mundial de Comercio, ¿cierto? O el Fondo Monetario Internacional, también hace revisiones respecto del comercio y de los ajustes y de las brechas. El Banco Central también va a tener investigación aplicada asociada al tema. El Ministerio de Relaciones Exteriores también, sí. Lo que dices tú, o sea, de alguna forma, no sé tú, los Estados Unidos con China, ver eso como qué puede afectar a nosotros y eso desarrollarlo con el exacto, pero en el fondo ahí lo que yo necesito es que sean como súper precisos y adecuados en identificar el qué. Por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, hace tiempo escuchando el ruido, mira, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, mientras no se resuelva, ¿a dónde nos afecta? Uno entiende que entre ellos hay ciertos acuerdos de volúmenes de productos que finalmente impactan al resto del mundo, o sea, acero, aluminio, manufactura, equipos de tecnología, un montón de cuestiones. Entonces uno dice, ok, si eventualmente hubiese un acuerdo medio complejo en términos de aplicación de aranceles o qué sé yo, ¿qué significaría esto para nosotros? Entonces el riesgo lo detecto, digo, el riesgo es este es el riesgo latente, el que está presente, el que se conversa, el que se discute, por eso hace ruido en el entorno, ¿ya? Y si este es el riesgo, ¿a través de qué canal? Esto es como una enfermedad, como un vector de contagio. ¿A través de qué canal se contagia este efecto? No se contagia a través de todos los canales, no llega así como masa encefálica, o sea, llega por un canal preciso, como si eligiera una arteria del cuerpo en el fondo por la cual llegar. Entonces, esta cuestión hay que identificarla. Entonces, ¿cuál es el conducto por el cual me llega este golpe? ¿Es por la importación de bienes? ¿Es por los acuerdos de transacciones internacionales, etcétera, etcétera? Por ejemplo, sí. Un incumplimiento de un contrato forward, por ejemplo. Por ejemplo, ¿Cuál es la lo que pasa es que si tú tienes, es que depende del volumen, porque si es un incumplimiento de un contrato forward y el contrato forward es de un porcentaje chiquitito y no tiene ningún impacto en nada, no te va a pasar nada. Ya. Pero si, por ejemplo, tenemos comprometido, no sé, volumen de pago de deuda de Codelco, por ejemplo,
y comprometo flujos de salida en términos de Codelco, ¿no es cierto? Si la deuda es en dólares, ¿qué va a pasar? Si yo no soy capaz de egresar plata desde el país para pagar la deuda, genero dos efectos, súper rápido. Tengo un efecto en el fondo de un cambio en la oferta relativa del recurso, porque no lo saco del país, por lo tanto mantengo ficticiamente mayor holgura de oferta de divisa, y por otro lado tengo un efecto de riesgo, no estoy cumpliendo con mi deuda, por lo tanto mi calificación de riesgo empeora. Claro. Y eso va a generar un cambio en el efecto del tipo cambio y en el ajuste del costo de las líneas de financiamiento. Entonces lo que finalmente me va a pasar es que detecto el riesgo, por ejemplo, en base a un instrumento financiero Eso. que puede tener un impacto de precios domésticos, Claro. y el canal de propagación tiene que ver con los flujos de capitales hacia afuera. Claro. Ahora, ¿cómo detecto ese elemento? A través de Una mercados herramienta. financieros internacionales, los SWIFT, Claro. volumen de cambios en las balanzas, ¿no es cierto?, en las hojas de contabilidad del sistema financiero, que va respaldando, cambiando el volumen de reservas. Eso apareció un poquito débil en el control, ahí se los voy a hacer el comentario. ¿Cierto? Y después voy detectando herramientas de ajuste. Digo, a ver, detecto en qué mercado se va a notar el efecto, si el volumen de plata asociado a este pago, ¿no es cierto?, de servicio es muy significativo, Claro. y eso iba a significar una salida de divisa, ¿no es cierto? Si no la saco, como les digo, voy a tener una holgura relativa mayor de lo que tenía antes, y eso puede generar efectos hacia la baja en el tipo de cambio, pero de corto plazo. Claro. ¿Ya? Hasta que el tema se regule con una corrección del mercado doméstico. Y cuando en el fondo se reconoce el incumplimiento del egreso del pago del interés, el costo de esto va a ser un incremento en premio por riesgo, un incremento en tasa de interés. Por lo tanto, una tasa de interés más alta va a provocar efectos de flujo de capitales que me pueden mover nuevamente valores de tipo de cambio relativo y acceso a financiamiento, y me modifica valuaciones de ciertas posturas que me pueden cambiar acumulación de activos. Ustedes ya más o menos vieron eso, que las posiciones de deuda o de inversión se ajustan a una tasa de descuento distinta. Por lo tanto, puedo empeorar o mejorar La tasa de posiciones de activos netos versus pasivos netos, ¿ya? Y eso va a tener un impacto en términos del resultado de los usos de recursos. Finalmente, la herramienta claramente va a ser de carácter financiero. ¿Qué es lo que quiero evitar que pase? Si el golpe me viene por efectos de mayores costos en la tasa de interés, yo debería tratar de generar o movilizar algún tipo de herramienta que no empeorara el costo de acceso a financiamiento, posiblemente de política monetaria, una operación de mercado abierto que de alguna manera, hay una palabra que es muy específica para esto que les ayuda a entender mejor, que haga el soporte, no el soporte, es tampoco mitigación. De alguna manera que compense el efecto del incremento de la tasa de interés a través de una operación de mercado abierta, para con otros instrumentos hacer un poquito más dócil o más bajita el acceso a un rendimiento más alto, ¿ya? Y finalmente, la mitigación va a estar asociado a no producir efectos, ¿no es cierto?, asociados a incrementos del acceso a financiamiento o de cambio en la valoración de activos o de inversión. Por lo tanto, ahí uno hace como el análisis del barrido completo y entiende que un posible riesgo concatena una serie de elementos que afecta posiblemente a más de un mercado, no solamente a uno. Que esa es la dificultad del análisis macro, en el fondo, que esta cuestión no es aislada, no solamente lo veo el impacto en un mercado chiquitito, sino que se me va replicando en varios otros dependiendo del impacto o de lo profundo que esa variable está afectando la condición de decisiones, ¿ya?, dentro de la economía. Sí. En la minuta del trabajo, en el número 2, dice que hay que ver los cambios que afecten valga la redundancia, el tipo de cambio, la balanza comercial y el crecimiento entre países. Porque les puse sector externo. Porque les puse sector externo. Entonces ahora nos guiamos por esto. No, porque él me puso el ejemplo. Entonces yo en el fondo seguí el ejemplo que me puso Ricardo y le seguí el conducto del análisis cómo debería desarrollarse. Pero el ejemplo que él me dio, un incumplimiento de un contrato forward. Ya, pero no es que yo tenga que ver ese riesgo, hacer todo ese análisis y después enlazarlo con el tipo de cambio. Lo que con pasa la es balanza comercial. que ese tipo de elementos, como están metidos en el sector externo, van a ser parte de tu conclusión, sin lugar a dudas. O sea, van a tener algún impacto. Ya. O sea,
dentro de la macroeconomía, el hecho de que las variables, los mercados estén comunicados entre sí por distintos canales y distintos focos de conexión, hacen de alguna manera súper plausible que uno llegue a situaciones donde el producto se ve afectado, donde el tipo de cambio se ve afectado, donde el volumen de comercio se ve afectado, incluso si ni siquiera cambian los volúmenes, solamente por el efecto del tipo de cambio. Entonces, lo más probable es que siempre vaya a haber algún impacto en algo. Ya no es tan disasociada una cosa de otra, no son cosas distintas que no conversan entre sí. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, yo seguí el ejemplo de Ricardo, no es que tengan que hacer ese mismo ejemplo. ¿Ya? Ustedes identifiquen dentro de estos 4 grupitos de variables donde pueden detectar un riesgo súper claro. Y ahí concéntrense en la búsqueda de información, en el análisis, en tratar de construir gráficos o cuadritos que apoyen su argumentación. ¿Ya? Eso es lo que quiero, que vayan construyendo una argumentación que tenga una línea coherente, ¿ya? Que no me cuenten historias como capítulos separados, que en el fondo vayan logrando hacer la unión de los eslabones para que esta cuestión se comunique entre sí. ¿Ya? ¿Un gráfico se puede pegar y poner fuentes? Se puede poner, y a ver, yo les voy a ser súper honesta. Sí, pueden copiar y pegar lo que quieran. El problema de la copia y la pega lo que quieran es que en la mayoría de los casos no entienden lo que están pegando. Entonces, mi cuestionamiento frente a eso es que el objetivo del trabajo no se cumple. Entonces, yo prefiero que me hagan un gráfico feíto, voy a ser súper honesta, feíto, porque sé que no saben hacer gráficos, pero donde por lo menos entiendan de dónde sacaron el dato, entiendan la frecuencia que pusieron, entiendan la unidad de variación o de cambio o de ajuste de la variable, y utilicen ojalá gráficos en el fondo que sean contingentes a lo que quieren evaluar. O sea, si yo quiero evaluar variación, posiblemente un gráfico de serie de tiempo es mucho más adecuado. Si quiero en el fondo evaluar o mostrar comportamientos de correlación, un gráfico de dispersión es mucho más adecuado. Si quiero analizar un cambio en la distribución o incidencia de alguna variable, posiblemente un histograma de contribución es mucho más adecuado. Entonces, me voy enfrentando a aprender a usar herramientas. Para nosotros los gráficos son súper importantes para revelar comportamiento. O sea, uno muestra historia, tendencia, variación, frecuencia, ajuste, pendiente, elasticidad, todo a través del gráfico. Entonces, si no lo sé manejar, todas estas definiciones de conceptos que son como súper románticos a lo largo de la historia no les sirven de nada. Entonces, insisto, sí, pueden copiar y pegar. Si logran explicar coherentemente lo que están construyendo de antes, fantástico. Si está pegado a presión porque no encontraron ningún gráfico más, yo voy a decir, ops, esta cuestión no tiene comunicación entre sí. El paso A se saltó una conebulosa en la mitad y me llegó al paso C. Por lo tanto, no hay conexión neuronal en el proceso de la construcción del informe. Que eso es lo que estoy midiendo. ¿Se fijan? Yo soy dura, yo sé, los golpeo, pero entiéndanme que es lo que necesito que me muestren que saben hacer. Porque si no, toda esta conversación etérea de cosas que parecen súper difíciles y que parecieran súper lejanas de ustedes, no las logramos bajar. No logramos hacer la conexión. Por eso les digo que acá es súper importante que hay un trabajo de binomio, profesor-alumno, donde constantemente yo los pueda estar bombardeando con desafíos y ustedes con sus herramientas, y por eso les hago el trabajo individual, con sus herramientas me puedan tratar de responder el desafío lo mejor que puedan. Y yo ahí logro detectar y digo, ah, ya, aquí está el problema, ya voy entendiendo qué cosas tengo que trabajar.